Hay algo peor que un mal final, y es una historia que no sabe cuándo terminar, porque un mal final te decepciona, sí, pero al menos cumple con algo fundamental, y es cerrar el ciclo. El problema viene cuando una historia simplemente sigue, no porque tenga algo más que contar, y tampoco porque haya algún conflicto pendiente o un desarrollo que justificar, sino porque no la quieren soltar. Y es en ese momento donde deja de sentirse como una historia y empieza a sentirse como un producto. Y si hay un caso que está empezando a caminar peligrosamente por ese camino, es el de Gotobun no Hanayome. El tema con Gotobun no Hanayome es que no estamos hablando de una obra que falló, no estamos hablando de un anime que necesitaba redimirse o corregir errores, estamos hablando de una historia que sí funcionó. Las quintillizas no destacaron por reinventar el género del harem, ni por hacer algo completamente revolucionario, sino que es una historia que sabía hacia dónde iba y que tuvo el valor de llegar hasta el final. Una sola ganadora, un conflicto que sí se resolvió, personajes que crecieron, que tomaron decisiones y avanzaron con sus vidas, y sobre todo, una narrativa que no se escondió detrás de finales abiertos ni de ambigüedades cómodas. Lo que tenía que decir, lo dijo y lo dijo bien, y justamente por eso funcionó. Pero entonces pasa algo curioso, la historia termina, pero la franquicia no. Empiezan a aparecer proyectos nuevos, especiales, contenido adicional que en teoría buscan expandir lo que ya conocemos, pero en la práctica no hacen más que girar en el mismo sitio, porque cuando uno se detiene a pensarlo, la pregunta es bastante simple: ¿qué queda por contar? Y la respuesta es: no mucho. Porque ya no hay un conflicto central que sostenga la narrativa, tampoco hay un objetivo claro, ni hay una evolución de los personajes. Cuando eso desaparece, lo único que queda es rellenar espacios con situaciones que no necesariamente aportan algo. Y esto no es algo nuevo, es un patrón que ya hemos visto repetirse varias veces. Por ejemplo, tenemos el caso de Shokugeki no Souma, una historia que empezó con una premisa clara, con una progresión lógica, pero que poco a poco fue escalando tanto en sus propias reglas que llegó a un punto donde nada de lo que pasaba tenía el mismo peso que antes. No necesariamente porque su ejecución fuera mala, sino porque ya había cruzado su propio límite. También tenemos el caso de Tokyo Revengers, que cayó en algo incluso más evidente: repetir la misma fórmula una y otra vez hasta que el impacto desapareció y lo que antes generaba tensión se volvió predecible. Y ni hablar de SAO, que tenía una idea inicial tan fuerte que prácticamente se sostenía sola, pero con el paso del tiempo fue extendiéndose, diversificándose, añadiendo capas, hasta que la esencia original desapareció. Y lo más tragicómico de esto es que ninguna de estas obras empezó mal. El problema fue no saber cuándo detenerse. Y ahí es donde Gotobun no Hanayome empieza a generar cierta preocupación, no porque haya caído en ese punto todavía, sino porque está siguiendo exactamente el mismo camino. Porque cuando miras el estado actual de la franquicia, te das cuenta de algo bastante claro: ya no hay un conflicto que resolver, ya no hay una historia que cerrar, no hay desarrollo que realmente empuje a los personajes hacia adelante. Lo único que queda es el cariño que le tenemos. Y es que hay algo que se nos olvida como espectadores: no todo lo que queremos ver es bueno para la historia. A veces queremos más porque nos encariñamos, porque no queremos despedirnos, porque nos sentimos cómodos en ese mundo. Pero eso no significa que ese mundo tenga algo más que ofrecernos. Y en muchos casos, insistir en continuar una historia que ya cerró su ciclo no la expande, la debilita. Y tal vez el problema nunca fue que las quintillizas regresaran, sino que nunca lo necesitaron. Gotobun no Hanayome no necesita más capítulos, ni especiales ni rutas alternativas. Solo necesita que recordemos por qué nos gustó. Nos vemos en la próxima. Chao.